Los exorcismos y posesiones demoníacas siguen siendo un tema debatible y de fascinación para muchos. Y si se puede hablar de un experto reconocido en el tema, ese sería el padre Gabriel Amorth, el exorcista más famoso que tuvo el Vaticano, quien realizó más de 60,000 exorcismos. Adentrarse en la vida del padre Gabriel Amorth es asomarse directamente al abismo de la demonología contemporánea. Él no abordaba el misterio del mal desde la metáfora o la teología abstracta. Para él, el diablo era un enemigo real, una entidad espiritual con personalidad, intelecto y una hostilidad implacable hacia la humanidad. Como exorcista principal de la diócesis de Roma, nombrado en 1986 por el vicario papal, su labor devolvió al ojo público un ministerio que la propia Iglesia estaba dejando en el olvido. Y si tú quieres saber todo lo visto y descubierto por este fascinante personaje, quédate, toma tu crucifijo y comencemos. Nacido en Modena en 1925, el camino que llevó al padre Gabriel Amorth a convertirse en el azote del demonio no fue el resultado de una ambición personal, sino de un giro del destino que él mismo describió como un auténtico llamado providencial y misterioso. Lejos de lo que muchos podrían imaginar, Amorth no pasó su juventud estudiando demonología ni mostrando un interés particular en lo paranormal. Su llegada a este oscuro ministerio ocurrió de una manera completamente imprevista, marcada por la obediencia sacerdotal y una alarmante crisis que descubrió dentro de la propia Iglesia Católica. A mediados de la década de 1980, el padre Gabriel Amorth era un sacerdote muy respetado en Roma, pero su labor estaba volcada al periodismo católico, la dirección de una revista mariana y la teología. Sin embargo, en 1986 su vida cambió debido a una conversación casual con el cardenal Ugo Poletti, el vicario del Papa para la diócesis de Roma. Durante esta audiencia hablaron sobre el legendario padre Cándido Amantini, un sacerdote que en ese momento era el único exorcista oficial de Roma. El padre Cándido estaba abrumado por la cantidad de personas que buscaban su ayuda. Su salud se estaba deteriorando rápidamente por la vejez y necesitaba desesperadamente un sucesor. En un impulso que Amorth consideró inspirado por el Espíritu Santo, el cardenal Poletti sacó una hoja de papel, redactó el nombramiento oficial en ese mismo instante y se lo entregó a Amorth diciendo: «A partir de hoy eres el asistente del padre Cándido». Amorth, asustado por la magnitud de la tarea, le dijo al cardenal que no se sentía preparado ni digno. Sin embargo, el padre Cándido lo recibió con una sonrisa premonitoria y le dijo: «No te preocupes, aprenderás en el campo de batalla». Así Amorth comenzó a presenciar los horrores del abismo. Lo que realmente transformó a este nombramiento accidental en una obsesión santa y una especialización de por vida fue el profundo enojo y la indignación que Amorth sintió al descubrir la realidad del panorama católico moderno. Se dio cuenta de una terrible verdad. La Iglesia Católica prácticamente había abandonado el ministerio del exorcismo. Bajo el influjo del racionalismo y el auge de la psiquis moderna, muchos obispos y sacerdotes veían las posesiones demoníacas como simples supersticiones medievales o padecimientos puramente psiquiátricos. En muchos países de Europa y América no había ni un solo exorcista nombrado, dejando a miles de almas atormentadas en el desamparo absoluto. Amorth entendió que su misión no era solo liberar a los poseídos que tocaban a su puerta, sino despertar a la iglesia de su letargo. Se dio cuenta de que si él no se especializaba, si él no documentaba con fundamentos científicos los casos y si él no alzaba la voz públicamente, el diablo seguiría ganando terreno gracias a la ignorancia de los propios pastores. Amorth estimaba haber realizado más de 70,000 u 8,000 exorcismos a lo largo de su vida.
aclarando siempre que la mayoría y la gran parte eran sesiones repetidas sobre un grupo menor de personas severamente afectadas. Su importancia radica en que sacó el exorcismo de las sombras clandestinas. Fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990. Escribió libros y como Habla un exorcista, donde rompió el tabú y forzó a la iglesia a entrenar a nuevas generaciones de sacerdotes ante lo que él llamaba un resurgimiento masivo del satanismo y el ocultismo. La presencia del padre Gabriel Mort en las manifestaciones físicas del mal absoluto lo llevó a registrar testimonios que parecen salidos de una pesadilla, pero que él documentó con la frialdad de un perito espiritual. Para Mort, la penumbra de la sala de exorcismos no era un escenario teatral, sino el territorio donde el demonio desplegaba fenómenos extraordinarios destinados a quebrar el templo físico de la víctima y la estabilidad mental del sacerdote. Explicó que el cuerpo de un poseído auténtico sufre modificaciones que desafían cualquier conocimiento de la anatomía humana, impulsadas por una fuerza espiritual invasora que deforma la materia a su antojo. Entre ellas destacaban la elongación y torsión esquelética. En sus cuadernos de bitácora, Mort describió cómo las articulaciones de los pacientes se dislocaban y recolocaban de forma autónoma y sin causar daño mecánico permanente tras la sesión. Vio cuerpos doblarse completamente hacia atrás en ángulos imposibles, con la columna vertebral arqueada al punto de que los talones tocaban la nuca. Asimismo, relató casos donde el cuello de la persona giraba casi por completo, un fenómeno que la cultura popular inmortalizó, pero que él atestiguó con profundo horror en la vida real. Algo que ningún cuerpo, ni con la mente más convencida de estar poseída, podría sobrevivir, claro está. Por esta razón, el padre Mort opinaba que la película del exorcista era una obra bastante fiel en cuanto a retratar lo más realista posible una posesión demoníaca. También describió la mutación de la piel y marcas místicas, estigmas invertidos. En la oscuridad de las salas, Mort vio cómo la piel de las víctimas comenzaba a inflamarse repetidamente sin causa externa. Ante sus ojos, ampollas y surcos profundos se formaban en la carne del poseído, dibujando símbolos blasfemos, palabras de odio en idiomas antiguos o insultos dirigidos al sacerdote. En otros casos, la piel se tornaba tan rígida y fría que las agujas de los médicos, cuando se intentaba sedar al paciente antes de comprender que era un caso espiritual, se doblaban o se rompían como si chocaran contra una placa de metal, como si se tratara de inyectar un metahumano de las historietas. Otra característica que describió fueron los cambios oculares. Uno de los rasgos más perturbadores para Mort era la transformación de los ojos. El iris de la persona poseída solía dilatarse hasta cubrir por completo la esclerótica, la parte blanca del ojo, dejando las cuencas en una oscuridad total absoluta. En otras ocasiones los ojos se tornaban de un color amarillo o se retraían tanto que la víctima parecía carecer de globos oculares, emitiendo una mirada cargada de un odio tan denso y puro que los asistentes inexpertos solían desmayarse o entrar en pánico instintivo. Además, el poder de la entidad no se limitaba al recipiente humano. El entorno físico de la habitación sufría alteraciones violentas que Mort catalogaba como infestaciones localizadas, provocadas por la rabia del demonio al ser descubierto. Por ejemplo, la alteración térmica y el olor a azufre. La temperatura del lugar no bajaba de forma gradual, caía en picada en cuestión de segundos. El aire se volvía tan gélido que el aliento del padre Mort y sus asistentes formaba un vaho en pleno verano romano. Esta caída iba acompañada de un olor pestilente e insoportable que Mort describió como una mezcla de carne en descomposición, excremento y azufre quemado. Curiosamente, este hedor no se filtraba fuera de la habitación, quedaba confinando paranormalmente dentro de los límites del recinto del exorcismo. Otro suceso era la manipulación de objetos pesados.
Durante las sesiones más encarnizadas, los muebles de la habitación, como cruces de metal, armarios, sillas pesadas de madera, comenzaban a temblar violentamente. Amor relató cómo objetos cortantes o pesados salían disparados desde el fondo de la habitación con trayectorias curvas, esquivando de forma antinatural las reliquias religiosas para impactar directamente contra los ayudantes del exorcista. Las paredes y el suelo retumbaban con golpes secos y masivos, fenómeno conocido como raps, imitando el sonido de garras gigantescas arañando los cimientos del edificio. Otra manifestación impía era la aparición de vómito negro y espeso. Más allá de la materialización de clavos y vidrios, Amor describió como la expulsión continua de un fluido negro y denso y viscoso, similar al alquitrán que emanaba de la boca de la víctima en cantidades que superaban con creces la capacidad volumétrica del estómago humano. Este líquido emanaba un calor abrasador y al hacer contacto con el suelo y las estolas de los sagradas parecía burbujear de forma corrosiva. Este detalle me hizo recordar demasiado la película de Jennifer's Body, donde la protagonista está poseída por un súcubo demoníaco y su vómito es totalmente igual al descrito por el padre. También sucedía la combustión espontánea, pues en un par de sus casos más severos, el padre Mort documentó que el cuerpo de la persona poseída comenzaba a emitir humo denso por los poros, la boca y la nariz, como si sus órganos internos se estuvieran quemando en un fuego místico invisible. Las ropas de la víctima se chamuscaban sin que hubiera una llama física presente en el cuarto, manifestando una energía destructiva que buscaba consumir al hospedador antes de permitir que el sacerdote lo liberara. Lo que describía el padre Mort no se limitaba a meras descripciones. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado son los diálogos rituales obligatorios durante el exorcismo. El sacerdote explicaba que el diablo es un mentiroso por naturaleza, pero bajo el poder del ritual humanum y la orden en el nombre de Cristo, la entidad se ve obligada a decir la verdad. La revelación más impactante y famosa obtenida por Mort ocurrió durante un intenso exorcismo a un demonio de alto rango, cuando le interrogó sobre la efectividad del Santo Rosario. Aquí no seré yo quien te diga los diálogos que el demonio confesó, sino que escucharás la grabación auténtica de esta sesión, donde una persona poseída habla. Así que sube el volumen, y si eres una persona muy sensible, será mejor que adelantes el video o lo mires de día o en compañía de alguien. Así que pon mucha atención. In italiano bello. Quella corona mi distrugge. Parla meglio, un bel italiano. Sei capace. Avanti. Ogni Ave Maria mi scoppia il cervello. Avanti, continua, senza che debba dirtelo in continuazione. La Madonna vuole che tu ci dica la potenza del Santo Rosario contro di te. I misteri che lei predilige sono quelli della passione di Cristo, perché lì c'è tutta la salvezza dell'umanità. El diálogo ritual entre el padre Gabriel Amort y las entidades demoníacas es sin duda uno de los capítulos más fascinantes, tétricos y doctrinalmente reveladores de su ministerio. Amort insistía en que el ritual no es un simple conjunto de oraciones pasivas, sino un interrogatorio judicial espiritual amparado por la autoridad de Cristo.
Bajo el peso del ritual romanum, el demonio se ve arrastrado a un estado de sumisión agónica, donde su soberbia innata se quiebra, obligándolo a escupir verdades teológicas que aborrece admitir. Una de las preguntas recurrentes que el padre Amorth lanzaba a los demonios de alto rango político dentro de la jerarquía infernal, como Lucifer, Satanás, Asmodeo o Belcebú, era el por qué su obstinación con atormentar a una persona concreta, sabiendo que el exorcismo terminaría por expulsarlos. Las respuestas obtenidas pintaban un panorama desolador sobre la psicología del mal. El diablo confesó a Amorth que la posesión es una forma de venganza indirecta contra Dios. Al no poder herir al Creador en su trono celeste, destruyen lo que él más ama, el ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Otra revelación fue cuando el demonio admitió que estar dentro de un cuerpo humano es humillante y doloroso para un espíritu puro, aunque caído, pero que el odio hacia Dios es tan inmenso que prefieren soportar este tormento con tal de arrastrar a una sola alma a la condenación eterna. Una entidad llegó a confesarle bajo el imperio del mandato sagrado: nuestro dolor en el infierno es inmutable, pero cuando logramos que un humano sufra, que desespere y que maldiga a su creador, nuestra agonía se vuelve extremadamente tolerable por unos instantes. Antes de fallecer en septiembre de 2016 a los 91 años, el padre Amorth dejó un compendio de conclusiones doctrinales y espirituales basadas en sus décadas en la primera línea de fuego paranormal. Explicó que el primer engaño es la incredulidad. Su máxima y más célebre palabra era: la estrategia favorita del diablo es hacernos creer que no existe. Afirmaba que el racionalismo moderno y la pérdida de la fe eran las puertas perfectas para que el mal operara libremente y sin resistencia. Amorth concluyó que la inmensa mayoría de las posesiones auténticas no ocurrían por azar. El 90% de los casos graves tenían un origen claro: la participación previa de la víctima en sesiones espiritistas como la Ouija, la práctica de cualquier rama del ocultismo o haber sido víctimas de maleficios, mal de ojo o amarres, encargados por terceros. Decía que el exorcismo no es magia, es un proceso. Contrario a lo que muestra el cine, Amorth siempre enfatizó que una posesión real rara vez se solucionaba en una sola sesión de 2 horas. Él tuvo pacientes que requirieron exorcismos semanales durante 10, 15 o 20 años para quedar completamente limpios, ya que la liberación es un camino largo de conversión espiritual, oración constante y fortalecimiento del alma frente al asedio del mal. Y no crean que el padre Amorth usaba sus conocimientos en la materia como una propaganda encargada de limpiar la Iglesia Católica, con la que, repito, como al inicio, también fue crítico, pues fue uno de los padres en hablar sobre el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi, mejor conocido como la chica del Vaticano, que desapareció dentro de este estado. Él afirmaba creer que la niña había sido secuestrada por miembros de la policía vaticana, quienes realizaban los peores actos dentro del Vaticano. Su labor fue retratada en el cine en la película El exorcista del Papa. Una figura espectacular, pues en este canal ya hemos explorado un caso donde un psiquiatra no pudo dar razón a los síntomas de una mujer que acudió por ayuda. Así que conocer acerca de las conclusiones y evidencias del padre Gabriel Amorth valdría la pena no pasarlas por desapercibido o cerrarse al 100% a ellas si eres un poco más escéptico. Pero cuéntame, ¿tú ya conocías al padre Amorth? Este personaje no es muy visto en canales de esta rama como la mía, sino más en canales que se enfocan en la fe. Porque, como te comenté, muchos desacreditan esto o lo ven como simple propaganda religiosa. Sin embargo, en este canal nos mantenemos muy objetivos y hemos de reconocer el nivel que tenía este clérigo. Pero cuéntame, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué te parecieron los audios del poseído que el padre Gabriel Amorth pudo grabar? Déjame tus conclusiones en caja de comentarios. Como sabes, si se trata de eso, yo te responderé. Pero como tú ya sabes,
el video ha llegado al fin. Si te gustó, a mí me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like al video para seguir creando más contenido como este. Pero por el día de hoy yo te deseo una bonita tarde, día o noche. Nos vemos en el siguiente video. Bye.